Marción del Ponto era gentil, de familia gentil, que cree que Yoshua es el Mesías. Y Marción del Ponto llega a una conclusión. El Dios judío es un Dios malo. El Dios del Antiguo Testamento no es nuestro Dios, dice Marción. Nuestro Dios es el Dios bueno en Jesús, que es el Dios cristiano. Entonces Marción del Ponto dice, acá hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y es Marción por primera vez que habla entre el 135 y el 140 de Nuevo Testamento. A ver si queda claro. Aparece la palabra nuevo, las dos palabras, Nuevo Testamento, con Marción del Ponto. Fíjense que no digo San Marción, porque Marción no fue santificado, no fue llevado a la santificación. Marción del Ponto va a decir, nuestro Dios, que es el Dios de Jesús, es un Dios bueno, que vino porque hay que abandonar el Dios del Antiguo. Es decir, Marción del Ponto dice que hay que abandonar todo el Antiguo Testamento. Y es el primero que lo llama Antiguo Testamento. Es por Marción que nosotros llamamos Antiguo Testamento al Antiguo. Porque los ebionitas de Judea, al Antiguo Testamento lo llamaban la Biblia hebrea, agregaban San Mateo y era la Biblia hebrea. A ver si queda claro. Los ebionitas en Jerusalén era toda la Biblia hebrea. No había Nuevo Testamento. Si Jesús observaba la Torá y era una persona que cumplía la Torá, ¿cómo va a haber nuevo? No. Lo que hay sí es una alianza que se expande a los gentiles a través del ingreso de los gentiles a Israel por romanos. Pero es la misma alianza que se expande. ¿Qué dice Marción? No es la misma alianza. Es otra alianza y es otra ley. Es la ley de Cristo y otra alianza. Marción del Ponto es la teología del reemplazo. Marción del Ponto es ni Antiguo Testamento, ni los judíos, ni el Dios judío, ni nada. Ahora viene el Nuevo Testamento, viene Jesús, el Dios bueno, y nosotros somos los que estamos conectados con Dios. No sé si queda claro lo que hizo Marción del Ponto. En Roma se dieron cuenta de que en Roma pensaron que algo de razón tiene Marción del Ponto, porque al sacarse todo el Antiguo Testamento, todos los romanos entraban tranquilamente al movimiento porque el movimiento ya no era judío. ¿Se entiende la estrategia? La estrategia de Marción del Ponto es, si yo digo que el Dios judío es malo, como lo creen los romanos, si me saco toda la Biblia hebrea, si me saco todo y a mí me queda el Nuevo Testamento, y cuidado que del Nuevo Testamento Marción del Ponto no elige todo. Elige solo San Lucas y algunas cartas de Pablo. Claro, no va a elegir la de Santiago, que la de Santiago te conduce directo a la Torá, que proviene del grupo ebionita. Porque claro, cuando empieza de nada te vale la fe sin las obras, es Santiago que te está diciendo, cuidado con la fe de Pablo, porque las obras son la ley. Entonces la carta de Santiago, Lutero le tenía horror a la carta de Santiago. Es más, él quería anular la carta de Santiago del Nuevo Testamento, Lutero, no sé si saben. Pero se lo impidieron. Se lo impidieron. Le dijeron, no, porque odiaba esa carta. Esa carta cada vez que la leía no era luterana. Claro, no era luterana, era de los judíos que observaban la Torá. Si no me muestras la fe por tus obras, no sé qué fe tienes. Y las obras son las obras de la Torá, con lo cual ahí se cierra el círculo. La fe me lleva a las obras. Y entonces la fe en Yeshua que tenía Pablo no me desvincula de la ley, me vuelve a la ley por la carta de Santiago. Entonces, claro, el señor Lutero cuando ve esta obra dice, esto no me conviene. La salvación por la fe, una carta que me dice que me salvo por las obras, ¿de que estoy muerto? Mi teología se viene abajo. Tanto es así que Lutero tiene cosas fuertes en la teología. No solamente que quiere sacar la carta de Santiago, sino que además Lutero tiene una cosa gordísima. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 31, directamente en su interpretación no lo pone, anula el versículo 31. Es una cosa de locos. Usted toma el análisis teológico de Lutero de la carta a los romanos, llega hasta el versículo del capítulo 3, 30. El 31 no está, pasa al 4.1. Dices, ¿qué pasó aquí? Una cosa misteriosa. ¿Qué le pasó a Lutero? ¿No está leyendo la Biblia? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido porque no estaba acostumbrado a estar casado? Señor Lutero, se perdió un versículo. Pero no estaba dormido por eso. No echemos la culpa. Estaba dormido por otro problema. Se durmió porque Pablo en Romanos 3.31 dice, y anulamos la Torá por la fe de ninguna manera. Establecemos la Torá. Eso Lutero dijo, no. Pablo no puede decir lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo. No puede decir Pablo que por la fe fundamentamos más la Torá en 3.31. Y el tipo se quedó en el 3.30. Dijo, bueno, sigamos capítulo 4, versículo 1.
Pero estás manipulando el texto. Estás manipulando el texto porque sabes que si te metes en ese versículo, estás validando la Torá. Y tenés que admitirlo. Y lo estás haciendo y estás distorsionando con conciencia. Porque no digamos que Lutero no conocía la Biblia. Si no, nos vamos de aquí ya. Si decimos que Lutero no conocía la Biblia. Te estás saltando un versículo. ¿Y por qué? Porque no te gusta. Porque tu teología es la teología de la fe. ¿Querés sacar la carta de Santiago y además te estás anulando un versículo de Pablo? ¿Pero qué es esto? Y después dicen los luteranos que son literales del texto. ¿Cómo literales del texto? Se está salteando el propio Lutero en Romanos un versículo entero. Señores, cuidado. Los teólogos han manipulado tantos siglos el Nuevo Testamento que ya no sabemos bien nada. A ver si queda claro. Entonces, volvemos otra vez al 132-135, al final de la Tercera Guerra Judía contra Roma. ¿Y con qué nos encontramos? Conversión del Ponto. Fundando comunidades. Es algo gracioso porque las comunidades no se llamaban iglesias, se llamaban sinagogas marcionitas. Les ponía el nombre de la tradición judía. Entonces tú podías entrar a una sinagoga judía o una sinagoga marcionita. En la marcionita nadie leía la Biblia hebrea en esta sinagoga porque la había rechazado absolutamente Marción. En Roma se encuentran con el problema de Marción. ¿Qué hacen? La iglesia, los cristianos de Roma dicen, no podemos abandonar todo el Antiguo Testamento, porque si no se entiende nada del Nuevo, todas las profecías están en el Antiguo. Es decir, no podemos anular la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es parte del proceso de redención. Bien. Es decir, frente a Marción, los cristianos de Roma lo frenaron. Dijeron, no podemos admitir que hay dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué hicieron? Cogieron el Nuevo Testamento. La idea del Nuevo Testamento la cogieron en Roma. Pero sí hay Nuevo Testamento y eso lo cogieron de un hereje. Es decir, un hereje, desde el punto de vista de la tradición católica romana, es el que les da el nombre de Nuevo Testamento al Nuevo Testamento. Porque hasta que Roma no lo excomulga de alguna forma, lo deja fuera Marción, todavía era un texto que seguía la Biblia hebrea. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Creo que me siguen. Por lo tanto, había una continuidad de la Biblia hebrea en Roma, pero ahí dicen, no, ahora hay un Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento va a tener los 4 evangelios y también va a tener, después vamos a ver quién lo dictamina el evangelio, pero lo interesante es que ya rechazan a Marción. Con lo cual, miren al cristianismo en el año 140. Sitúense. Recuerdan, San Ignacio Antioquía en el 107, la guerra contra los partos 114, 117, la guerra contra Adriano. Vamos siguiendo la secuencia. Ahora estamos en el 140. ¿Qué pasa en el 140? Vamos a hacer un freno para analizar la situación de cómo se encuentra este naciente cristianismo, entre comillas. Los ebionitas en Jerusalén siguen observando la Torá. Sí, con un obispo que con Adriano tuvo que entrar no judío, pero Adriano solamente murió a los 2 años de esto. Con lo cual, en el 138, el sucesor de Adriano, Antonino Pío, declaró que podían tranquilamente los judíos volver a Jerusalén. Así que la prohibición duró solamente 2-3 años. Muerto Adriano en el 138, los judíos vuelven a Jerusalén y también vienen los judíos que creen en Jesús a Jerusalén. Por lo tanto, siguen los ebionitas en Jerusalén como creyentes en el Mesías Yoshua, observando la Torá. Por otra parte, los marcionitas. ¿Quiénes son los marcionitas? Los marcionitas, los que siguen a Marción diciendo, en la Biblia hebrea está el Dios malo. Quiere decir, unos cumpliendo la Torá y al mismo tiempo, es decir, que si uno resucitaría, volvería atrás en la historia del cristianismo, sería increíble lo que ve. ¿Qué vería en el año 140? Vería judíos que creen en Yoshua en Jerusalén observando toda la Torá y vería en Asia Menor, sobre todo, marcionitas cristianos que anulaban entero el Antiguo Testamento. Sería una cosa realmente increíble en ver el siglo II. Porque es en el siglo II donde se puede ver cómo están intentando salir del enredo en que nos dejó Pablo con el tema que observamos y que no observamos, y estarían tratando de definir cómo los gentiles van a ingresar a este movimiento. Queda claro que como va a haber cada vez más gentiles en Asia Menor y fuera de Judea, todos los grupos adscriptos a abandonar la Torá se hacen más fuertes. Por definición, un gentil entra y dice, observa las 7 leyes de Noé o los 613 preceptos. ¿Qué hago yo? Dame 7. Tienen la salvación por 2 vías, 613 preceptos o 7. Venga 7, me salvo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, después ya el cristiano no quiso salvar ni por las 7 leyes de Noé. Dijo, por la fe en Cristo me salvo. Ya no tenía que observar nada.